Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio bíblico que hacemos para las plataformas digitales. Dios te bendiga, gracias por estar allí. Hoy quiero tocar un tema muy relevante, muy importante, muy actual, que quizá algunos no han considerado, y es cómo tener victoria en Cristo en la era digital. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues yo diría que más que cómo tener victoria es cómo sobrevivir. ¿Cómo puede un cristiano sobrevivir a la carga de información y distracción que esta era digital ha traído? Es impresionante hoy en día la cantidad de canales, de plataformas de streaming, de videos, de todo ese contenido multimedia gratuito y accesible, ¿verdad? En nuestra mano, solamente con levantar nuestro teléfono, abrir una aplicación o muchas aplicaciones y tener todo un mundo de distracción en nuestra mano. Y a veces sin darnos cuenta, usamos eso en los momentos de espera, en cualquier lugar donde estamos, y se convierte en un hábito diario. Nos levantamos muchas veces y no hemos siquiera pisado el suelo, no nos hemos bajado de la cama, y lo primero que hacemos es tomar el teléfono y abrir a ver quién nos ha escrito o revisar las redes sociales. Y eso en el mundo pues puede ser normal, pero para un cristiano que debería tener una vida espiritual activa, un cristiano que debería tener tiempos de oración, que debería tener tiempos de palabra, que debería buscar, intimar con su Señor, tener tiempo para las cosas de Dios, la iglesia, etcétera. Esto se ha vuelto realmente un problema. Es un problema muy serio. Es tan serio que el Señor está hablando a través de esto. Está hablando de esto. No, más allá del Señor, aún el mundo está reconociendo psicólogos, psiquiatras, eh, gente que ha trabajado en redes sociales y que han alzado su voz, libros que se han escrito acerca de esto, hablan de una problemática, de un problema crónico en la sociedad actual por la carga o la sobrecarga de información y de distracción que hoy en día cualquier persona que tiene un teléfono está sufriendo. Y ese exceso de distracción hace que muchas veces nos perdamos de cosas importantes, que descuidemos responsabilidades, eh, que caigamos en un vacío, ¿verdad?, del alma. Personas que están en una red social consumiendo y terminan de esa y pasan a la otra, y terminan de esa otra y pasan a la otra, y después vuelven a la primera, y así se les pasan hasta 3 y 4 horas de madrugada. Algunos llegan tarde a su trabajo o llegan trasnochados porque estuvieron en redes sociales o porque se estuvieron escribiendo. La realidad es que los teléfonos inteligentes han abierto todo un mundo al alcance de la mano. El problema es que no todos saben administrar yo digo que es una bendición. Es como todas las cosas que el mundo moderno nos ofrece. Pueden ser una bendición o podemos convertirlo en un problema, como los automóviles, por ejemplo. Si los automóviles son buenos, nadie puede decir lo contrario. Pero si alguien lo usa para irse de fiesta y toma alcohol, ¿verdad? Y se pone a conducir ebrio, pues puede ocasionar un accidente y quitarle la vida a otros o perderla a él mismo. Entonces, los teléfonos no son malos, las aplicaciones, todo lo que, pero sin lugar a dudas está ocasionando problemas. Y en eso que yo meditaba en esto y decía, pensaba, ¿cómo puede, si un adulto tiene problemas con esto, cómo puede un joven, adolescente o niño incluso, porque hay padres que le entregan dispositivos libremente a sus hijos para tenerlos hasta de madrugada,
¿Cómo puede, si a un adulto se le hace difícil, cómo puede un niño sobrevivir a esto? Y pensando en eso, pues al ser pastor, pensaba por supuesto en mis muchachos de la iglesia. ¿Qué decirles? ¿Qué enseñarles? Más importante que decirles y enseñarles, Señor, ¿qué me dices acerca de esto? Y el Espíritu Santo habló a mi mente y me dijo una sola palabra, me dijo abstinencia. Cuando Él me dijo abstinencia, yo enseguida recordé un pasaje en la Biblia que ahora vamos a leer, ¿verdad? Pero quiero decirte de antemano que este estudio bíblico trata de 7 consejos que te quiero dar para que puedas tener éxito en Cristo aún en medio de esta era digital. Porque es como un remolino que te atrapa y no te deja salir. Una arena movediza o no sé cómo llamarlo. Pero sin lugar a dudas, las redes sociales están consumiéndole la vida a las personas. Los teléfonos están consumiéndole la vida a las personas. Y los cristianos no podemos permitir eso. Porque allí perdemos nuestra espiritualidad. En serio, claro que sí. Y yo se los voy a demostrar. El primer consejo que te tengo que dar, si tú quieres ser libre de esto, porque seguramente, si nunca lo habías pensado, hoy quiero que lo pienses. El primer consejo es, toma conciencia de esto. Yo tengo 44 años, crecí antes de la era digital. Nunca tuve problemas con estar pegado a un smartphone porque no habían smartphones. El internet era muy escaso. De hecho, en mi adolescencia no existía el internet. Hasta que salí del colegio no existía el internet, hasta mis 16 o 17 años. Por lo menos en la ciudad donde yo vivía, en mi país. Y si existía, era muy poca gente la que podía acceder a él. Pero cuando comenzó el internet, ¿verdad? Primero comenzó, no cualquiera podía tener una computadora, ordenador o notebook, laptop, como le quieran decir. No cualquiera podía tener uno de esos. Yo tuve mi primera computadora a los 24 años de edad. Entonces yo no sufrí la era digital en una edad temprana, pero sí la he sufrido en una edad adulta. Y si aún yo, siendo pastor y teniendo conciencia de mis responsabilidades, me he visto a veces atrapado por el consumo excesivo de plataformas digitales o de redes sociales, ¿cuánto más un joven o un niño que está creciendo y que para él eso es normal, que está creciendo en medio de la era digital? Mas nosotros vemos en la Biblia que en Cristo es importante tener tiempos a solas, en Cristo es importante tener momentos de quietud, en Cristo es importante la meditación en la palabra. Y ninguna de estas cosas puede ocurrir si tenemos la mente saturada de información, primero. Tampoco puede ocurrir si tenemos un alma ansiosa y deseosa de seguir consumiendo contenido digital. Entonces, sí está siendo un grave problema. Me encuentro con muchos hermanos que muchos de ellos han sustituido la lectura de la Biblia por mensajes por predicadores en redes sociales. Y eso no está mal, porque sería hipócrita decirlo, porque aquí estoy yo frente a las cámaras grabando esto para ti. No está mal, el problema es cuando eso se vuelve excesivo, cuando perdemos el control sobre eso y en lugar de tener tiempos con Dios a solas, de tener tiempos con la lectura de la Biblia, ¿verdad?, con la oración, lo sustituimos por prédicas y por canciones cristianas en internet. Entonces Dios, hoy estoy seguro de que el Señor quiere que tomes conciencia. El primer consejo es que tomes conciencia de esto. Si tú quieres vivir una vida victoriosa en Cristo, ¿cómo es una vida victoriosa en Cristo? Una vida victoriosa en Cristo es una vida con frutos en el Señor. Una vida que se vuelve fructífera para ganar a otros, para mantenerte con el espíritu encendido, para mantenerte conectado con el Señor,
para adquirir el conocimiento que te lleva a la vida eterna y que puedes con él llevar a otros a la vida eterna, para que Dios pueda depositar en ti dones y talentos para poder ponerlos al servicio de su obra. Para todo esto vas a necesitar poner un cerco o ponerle límites al contenido digital, porque si no, no vas a poder. No puedes llevar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que todo este consumo produce adicción. Produce adicción sin hablar de la distracción. Es tanto que produce adicción, y hay libros escritos sobre eso, está todo muy hecho ya. Puedes leer libros como Minimalismo Digital, por ejemplo, y vas a encontrar allí que las redes sociales saben muy bien acerca de esto. Contratan psicólogos para diseñar sus redes de tal manera que crean expectativa, ¿verdad? Y eso produce adicción. La adicción es, ¿qué es una adicción? La adicción es sentir un deseo que doblega tu voluntad. ¿Qué hacen las redes sociales? Las redes sociales son como una gratificación inmediata que libera en nuestro cuerpo dopamina. Y esa dopamina nos hace sentir mucho placer. Por eso hasta ver una fotografía nos puede hacer sentir placer. Y no hablo de un placer ilícito, no necesariamente, puede ser un placer lícito. Pero está produciendo mucha adicción. Es una realidad. Y si quieres ser libre de esto, no puedes ser esclavo y libre al mismo tiempo. O eres esclavo, o eres adicto, o eres libre en Cristo. Entonces, el primer consejo es tomar conciencia, entender que esto realmente es un problema. El segundo consejo que quiero darte, por supuesto, es la práctica de las disciplinas cristianas. No sirve de nada decir, voy a dejar de comer dulces, voy a dejar de comer esto, y voy a dejar de comer carbohidratos, o voy a hacer esto para adelgazar, voy a dejar de comer todas estas cosas. Ok, pero ¿qué vas a comer? No es quitarnos los malos hábitos y ya, es establecer buenos hábitos en nuestra vida. Los buenos hábitos van a sustituir de facto los malos hábitos, como el consumo excesivo de redes sociales y contenido multimedia. Entonces, un cristiano debe practicar las disciplinas cristianas, las más básicas, que son, el primero es la oración, tener un tiempo de oración. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo de oración? Pues encomendar al Señor tu vida, encomendar al Señor todas tus cosas, hablar con tu Dios. Habla con tu Padre Celestial. Él está allí para escucharte. Quiero que sepas que Dios siempre nos escucha, aunque no nos responda enseguida, y aunque Él muchas veces no responda como los seres humanos, Él siempre responde. Entonces, la primera disciplina de la cual te quiero hablar, básica, es la oración. Debes sacar un tiempo para orar. Eso va a fortalecer tu espíritu y vas a tener ganas de seguir haciéndolo. Es decir, no va a ser un peso para ti buscar un espacio de tiempo para hablar con Dios, porque el Espíritu Santo va a poner en tu corazón el deseo por hacerlo. Lo segundo, en las disciplinas cristianas, como consejo, es evidentemente la lectura de la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer una porción de la palabra. La lectura de la palabra es básica, es esencial para fortalecer nuestro estado de ánimo, para fortalecer nuestras convicciones de fe, para hacernos cristianos maduros. La lectura de la palabra te da firmeza y profundidad en Cristo. Entonces necesitas echar estas bases: oración, lectura de la palabra, y la tercera disciplina es abstinencias.
Recordemos que esa fue la palabra que usó el Señor cuando le pregunté, ¿y qué le digo a los jóvenes? Abstinencias. ¿Qué son abstinencias? Abstinencias, podemos introducir allí el ayuno, ¿ok? El ayuno es una abstinencia, pero hoy en día, como hay tanto consumo digital, y no solo consumo digital, sino que el consumo digital, al alimentar nuestra carne, nos lleva a consumir otras cosas. De ahí que gente se vuelva perezosa para hacer ejercicio y quiere estar todo el tiempo sentada haciendo cosas que no hacen, que no te impulsan a moverte, o comer en exceso. Y vemos mucho sobrepeso hoy en día. Si un cristiano quiere sobrevivir a esta era digital, tiene que practicar las abstinencias. Por ejemplo, estás viendo que te sientes pesado, que te sientes sin fuerzas, decir, bueno, me voy a abstener de comer dulces, por decir un ejemplo. No voy a comer dulces por, no sé, 1, 2, 3 meses. ¿Qué hace esto? Estas pequeñas prácticas van a fortalecer el dominio propio en ti. Van a fortalecer tu capacidad de decir no a las redes sociales. ¿Ok? Abstinencias. Y el ayuno, evidentemente, que es ya una abstinencia mucho más fuerte y contundente, que no se puede practicar por largos periodos, a menos que te dediques a eso exclusivamente. Pero los ayunos son muy importantes. Si nosotros queremos sobrevivir como cristianos a la era digital, tenemos que recuperar la buena disciplina del ayuno. La iglesia de los primeros días era una iglesia que practicaba el ayuno, practicaba la oración y practicaba el ayuno. Los discípulos practicaban el ayuno, los apóstoles. Y hoy en día parece que muchos se han olvidado de esta práctica. Es esencial el ayuno. Entonces, primer consejo, tomar conciencia. Segundo consejo, practicar las disciplinas básicas del cristianismo. Quiero leer primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versos 24 al 29, que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto es una carrera que se corre con paciencia, el cristianismo. Verso 25 dice, todo aquel que lucha, está hablando de los competidores de los deportes de la época, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, implícitamente, el apóstol está diciendo que ellos se abstienen de todo para tener nosotros nos abstenemos también, pero para obtener una incorruptible. Así que yo, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, eso es el ayuno, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, ejemplo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Es serio el asunto de las abstinencias. Quería leerte esa porción porque hoy en día yo veo que la gente cuando quiere algo, hoy en día no siempre ha sido así, cuando quiere algo es capaz de hacer muchas cosas por lo que quiere. Algunos quieren tener un cuerpo escultural e invierten horas en un gimnasio, ¿verdad? Se abstienen de todo, pero viven solo para eso. Nosotros los cristianos vivimos para Cristo y sin lugar a dudas tendremos que abstenernos de cosas. No podemos alimentar la carne como la carne nos lo pida. Tercer consejo. A este consejo lo llamé cerrada la puerta.
¿Qué es eso de cerrada la puerta? En Mateo, capítulo 6, verso 6, cuando el Señor habla de cómo orar, el Señor nos enseña y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 6, verso 6 de la versión Reina Valera. Lo voy a repetir. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y esto es clave, te lo puedo decir como, como un error cometido y que el Espíritu Santo me enseñó. Si tú deseas tener un tiempo de intimidad con Dios que sea significativo, que realmente se genere, Dios genere o manifieste su presencia en ese momento contigo, necesitas, debes cerrar la puerta. ¿Y qué es cerrar la puerta? Apartar el teléfono celular, apartar todo lo que te distraiga. Todo lo que te distraiga debes apartarlo en ese momento porque debes darle exclusividad a tu Padre Celestial. Debes darle exclusividad al Rey. A los reyes se les trata con honra, se les trata con honores. No se les trata leyendo un mensaje mientras estás hablando con Él. Y a veces estamos en medio de la intimidad con Dios y tenemos el teléfono allí y entra un WhatsApp. Entonces, el teléfono es una ventana abierta al mundo. Si quieres sobrevivir a la era digital, en el momento de intimidad con Dios, debes apartar el teléfono. Ponlo lejos, ponlo en modo avión o en algún modo que nadie te moleste, en modo silencio, pero que las notificaciones no te distraigan y que esté fuera de tu alcance a ser posible. Puedes colocarte una música de fondo para que tu mente no se distraiga y no se vaya a otros pensamientos. Pero debes cerrar la puerta. Si tú deseas sobrevivir a esta era digital, debes cerrar la puerta. Ese es el consejo número 3. Consejo número 4. Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor. En Mateo capítulo 16, versos del 24 al 26, Mateo 16, versos del 24 al 26 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tienes 3 cosas allí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Has tomado una buena decisión. Has limitado el teléfono en tu tiempo con Dios. Pero de pronto estás pasando por una situación difícil. Y tú dices: quiero distraerme. Te sientes ansioso, oras y sientes que Dios no te escucha quizá. Eso te digo que no es así de antemano. Pero estás en un momento en el que te sientes presionado y quieres liberar estrés. Entonces tomas la mala decisión de volver a lo que habías abandonado, de abrir nuevamente las redes sociales, de empezar a revisar y de ahí quedas enganchado nuevamente. Sé que muchos han puesto delante de ellos ese propósito y lo han abandonado más de una vez. Lo sé. ¿Por qué? Porque yo también lo viví. Yo también lo viví. Ahora, quiero decirte esto. ¿Por qué es importante entender que debes negarte a ti para ser un discípulo de Jesús? Si tú quieres seguir a Jesús, si tú quieres amar a Jesús y ser su seguidor, la norma es esta: negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo.
¿Por qué hablo de esto en este contexto de redes sociales y consumo digital? Porque en más de una ocasión te tocará, aún por encima de sentimientos de ansiedad, aún por encima de estar aburrido, aún por encima de querer hacer lo que los demás hacen, tú vas a tener que negarte. Tú vas a tener que decir, ellos lo hacen, pero yo no. Eso es negarnos a nosotros mismos. Y tomar tu cruz. ¿Cómo es tomar tu cruz? Pues seguir tu camino por encima de lo que estés pasando. ¿Ok? Y no volcarte nuevamente al consumo digital para distraerte, porque muchos hacen eso. Lo hacen como una salida. Entonces, el tercer consejo que quería darte es que debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor. Ese era, el cuarto consejo. El quinto consejo es disciplina y milla extra. En Mateo capítulo 5, verso 41, Mateo 5, 41, el Señor nos dice que si alguien nos pide que le llevemos una carga, eso ocurría cuando Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces un romano podía tomar a cualquier ciudadano en la calle, cualquier ciudadano hebreo, y decirle, ven acá, y ponerle una carga encima y decirle, anda, llévamelo una milla. Y el ciudadano no se podía negar por una milla, más de eso no debía. Pero el Señor rompe con el esquema y le dice, cualquiera que te obligue, le dice a un pueblo oprimido, que es lo asombroso, le dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él por 2 millas. Entonces, el Señor Jesús nos invita, y Él fue un ejemplo de eso. El Señor Jesús, cuando se dormía en medio de una tormenta en una barca, cuando el agua estaba entrando a la barca y Él estaba dormido. ¿Por qué? Porque era tanto su nivel de esfuerzo y trabajo que cuando terminaba el día estaba exhausto. El Señor te dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate un poco más. Es que no tengo tiempo, es que me siento cansado, es que si me pongo a leer la Biblia me duermo. Esfuérzate, sí se puede. Lo sé porque también lo he vivido como tú. Sí se puede, te puedes levantar un poco antes. Te puedes levantar un poco antes de comenzar la jornada, 1 hora antes quizás. Te lavas la cara, te tomas un café, pero haces algo extra para poder prevalecer en medio de esta era digital que es tan abrumadora. Porque estamos sobrecargados de información y también estamos sobrecargados de trabajo muchas veces. Y lo vuelvo a repetir, para no volver a caer en el consumo y la adicción del contenido digital, vas a tener que dar la milla extra. Ese era el quinto consejo. Disciplina y milla extra. Disciplina porque vas a tener que establecer esto como un día a día para poder sobrevivir. Sexto consejo, y ya estamos acercándonos al final. Debes tener dominio propio y una buena mayordomía de todos tus recursos. Debes tener o debes procurar tener dominio propio y una buena mayordomía de todos tus recursos. El dominio propio es algo muy espiritual. Es algo muy espiritual, pero que tú lo puedes alcanzar practicando algunas cosas, como las que te he mencionado anteriormente. El ayuno es una de ellas. El ayuno es una de las cosas que más te va a proporcionar dominio propio. ¿Para qué? Para saber administrar tus recursos, para que tu vida no se desordene, para que no termines haciendo lo que hace el resto de los seres humanos. Entonces, para poder tener control de tu vida, para poder decir, ok, tengo que hacer transferencias a los bancos, voy a tomar el teléfono. Y cuando las termines de hacer, decir, ok, aunque llegaron 5 o 6 WhatsApp, no es momento de leerlos y dejar el teléfono allí.
Porque Satanás va a hacer todo lo posible para distraerte. Él va a hacer todo lo posible para que cuando tú tomes el teléfono, te vayas por allí por un WhatsApp, por un video que te envió algún amigo o un compañero de trabajo, y hablas nuevamente en redes sociales y quedes enganchado de nuevo. Entonces, el dominio propio y la buena mayordomía de tu tiempo. La buena mayordomía es buena administración de tu tiempo, de tus recursos, de tu dinero. Este es el sexto consejo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5, 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5 dice, o del 5 al 6, 5 y 6 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, tenemos fe en Cristo, ¿verdad? Hemos creído. Pero añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia. Trata de hacer las cosas bien, dice. A la virtud, conocimiento de Dios, evidentemente, conocimiento de la palabra. Y al conocimiento añádele dominio propio. Y al dominio propio añádele paciencia. Y a la paciencia añádele amor fraternal. Y al amor fraternal, amor de Dios. Pero allí tienes casi en el centro el dominio propio. Porque el dominio propio es el que te va a ayudar a llevar a cabo los planes que te traces. Llevar adelante las metas alcanzar las metas que te pongas por delante o que Dios te haya puesto por delante. Dominio propio, sin él no vas a poder alcanzar libertad en Cristo, porque de eso se trata. Miren, nosotros fuimos creados con propósitos. El Señor Jesús nos dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Nosotros tenemos propósitos de vida. Los cristianos no viven sin propósito, no vivimos siguiendo lo que sigue todo el mundo. Nosotros tenemos algo que hacer para Dios. Pero si estamos atados por consumo digital y exceso de información y todas estas cosas, y estamos pensando todo el tiempo en el video del perrito, o en el video del bebé, o en el video del fútbol, o del béisbol, o de cualquier cosa que nos atraiga, si todo el tiempo nuestra mente está en eso, ¿cómo vamos entonces a cumplir el propósito que tenemos en Dios? Entonces, el sexto consejo, lo repito, dominio propio y buena administración o mayordomía de nuestros recursos. Y el último consejo es evidente, es una redundancia, pero lo tengo que decir, es limitar el consumo digital. ¿Cómo? Hay cositas que puedes hacer, cositas puntuales que puedes hacer. Por ejemplo, no entrar al baño con el teléfono. Parece algo tonto, pero no lo es. Entras al baño y antes durabas en el baño 10 minutos o 5 y ahora duras media hora o 1 hora. Eso no es casualidad. ¿Qué otra cosa puedes hacer? No dejar tu teléfono a la mano para no tomarlo al despertarte. Puedes dejar tu teléfono, si lo usas para alarmas, puedes colocarlo en un lugar que no esté accesible a ti, no sé, a unos metros de tu cama. Y lo dejas allí, de tal manera que para poder tomarlo te tengas que levantar de la cama e ir hasta allá. Así, si te despiertas de madrugada y tienes sueño todavía, no te vas a sentir tentado de tomar el teléfono. Pero necesitas limitar el consumo digital en general. Si vas a leer un libro, no lo leas en el teléfono. Cómprate libros de papel. Yo siempre digo que sin lectura no hay altura. Una persona que no desea leer es una persona que siempre va a vivir en ignorancia. Es una persona que no va a lograr ser firme en Cristo porque
el que quiere ser firme en Cristo tiene que leer la palabra. Y la lectura no puede ser sustituida por el consumo digital. Ni siquiera que te pongas la Biblia en audio, si no tienes otra forma de hacerlo, porque tienes limitaciones de vista o lo que sea, bueno, por supuesto, tampoco vamos a ser exagerados. Pero la lectura en sí, la práctica de la lectura, no solo de la Biblia, sino de cualquier libro, es muy distinto al consumo digital, en que el consumo digital, tú puedes estar escuchando un audiolibro, nunca va a ser igual que leerlo en papel. ¿Por qué? Porque cuando tú vas leyendo en papel, tú puedes detenerte y tu imaginación trabaja. Tu imaginación ve cosas que no existen. Y eso ayuda a la fe. Si sabes que la fe se realiza en la imaginación. Entonces, cuando nosotros leemos, nosotros trabajamos la imaginación. Eso no existe con la era digital. Porque tú puedes, si te colocas la Biblia en audio, aún la Biblia, te la colocas en audio, ella va a ir andando. Y escuchas un versículo y pasa al otro, y pasa al otro, y pasa al otro. No lo puedes detener. O no lo quieres detener. Pero cuando estás leyendo, puedes incluso disminuir la velocidad de lectura. Es diferente, es totalmente diferente. No hay ruido, no hay sonido, no hay nada que te distraiga. Así que debemos limitar el consumo digital. En general, lo más que podamos, tratar de limitarlo, y de esta manera vamos a poder sobrevivir como cristianos a la era digital para poder tener victorias en Cristo. Porque yo me pregunto, si no puedes orar, si no puedes pasar un tiempo con Dios de 1 hora o de 2 horas, ¿a quién Dios va a usar para enseñar luego su palabra? ¿A quién Dios va a usar para echar fuera demonios o sanar enfermos o entregarle dones? No se le puede entregar a un esclavo las herramientas de un libre. Entonces, si tú deseas que Dios te use, si tú deseas tener una relación significativa con el Señor, si tú deseas tener frutos en Dios, debes limitar el consumo digital. Eso ha sido todo por este estudio bíblico. Espero haber bendecido tu vida. Espero que puedas tomar conciencia y practicar las cosas que antes te he mencionado. Si estás en YouTube, te puedes suscribir. Si estás en cualquiera de las otras redes sociales, puedes seguirnos y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.